Muy bien, pues hoy en nuestra sección de entrevistas que hemos iniciado aquí últimamente en nuestra página NASA, ESA, ISS y Astronomía News, tenemos el placer, el inmenso placer de contar en esta ocasión con don José Antonio Rodríguez Manfredi, quien es el investigador principal de un instrumento denominado MEDA. MEDA es el acrónimo de unas palabras en inglés que en español significa Analizador de Dinámica Ambiental Marciana. Es decir, esto es, resumiendo, una estación meteorológica que el rover Perseverance va a llevar a la superficie de Marte el año próximo, dentro del proyecto Mars 2020 que la NASA tiene establecido hace ya unos años. Bien, pues para nuestros seguidores, para un poquito de información, les voy a decir que don José Antonio Rodríguez Manfredi es sevillano, lo cual me satisface mucho por ser andaluz, igual que yo. Y entonces es doctor ingeniero en el Departamento de Instrumentación y Exploración Espacial del Centro de Astrobiología, que pertenece al INTA español, y que, por cierto, este centro de astrobiología fue fundado por otro andaluz, don Juan Pérez Mercader, que es persona conocidísima en estos ámbitos. Su especialidad es el desarrollo de instrumentos para la exploración y caracterización ambiental y geobiológica de otros planetas o lunas. Ha trabajado también en la misión InSight y fue Mission Manager del instrumento REMS del rover Curiosity. Por lo tanto, ya tiene una dilatada experiencia en el tema de rovers en Marte. Por otra parte, es Premio Andalucía de las Telecomunicaciones y ha trabajado para la NASA en la cuenca del río Tinto, que, como todos sabéis, es un río cargado de metales solubles donde la NASA ha hecho muchas pruebas antes de enviar instrumentos a Marte. Le gusta cacharrear, según dice él, por eso le gusta tanto la robótica, y la NASA lo llamó en 2014 para desarrollar esta estación meteorológica para el rover Perseverance. Por lo tanto, ya lleva unos años involucrado en este proyecto tan apasionante. Bueno, y por si todo esto fuera poco en su currículum fantástico, es piloto, lo cual tiene todas las papeletas para presentarse un día como candidato a astronauta. ¿No es así, doctor? Hola Alberto, ¿qué tal? Un placer estar contigo, con todos vosotros. Bueno, lo cierto es que sí, esto desde el principio, desde que era muy pequeño, ¿no? Es una pasión la de mirar al espacio y tratar de salir de ese entorno de confort, ¿no? De esa zona de confort. Y el primer paso es ir un poco al aire, ¿no? Es piloto, pero piloto, digamos, de andar por casa, ¿no? Quiero decir, aunque sea una aviación deportiva, sí, pues también tiene su gratificación. Bueno, Pedro Duque no era piloto y fíjese, Bueno, sí es cierto. por eso digo que muy bien, pues si quiere comenzamos, lo Adelante, vamos a sí. hacer, nuestro grupo está muy interesado en estos proyectos en Marte porque verdaderamente la misión también que va a llevar Perseverancia en español, pues no es otra que encontrar algún rastro de vida en el planeta. Entonces, esto es importantísimo de cara a la ciencia. Entonces, ¿qué es exactamente el MEDA y qué funciones va a realizar allí en la superficie de Marte? Ujú. Bueno, pues un poco así brevemente de introducción a lo largo de estos últimos años, desde el 2005 o así, cuando ya lo comentaba también antes la introducción, con el instrumento REMS, España y nuestro instituto empieza a desarrollar una cierta instrumentación orientada fundamentalmente a la caracterización ambiental. Quizás me gusta más ese término que el estación meteorológica, porque se incluyen parámetros adicionales, ¿no? En cuanto a la caracterización del entorno. Posteriormente tuvimos la oportunidad también de una manera muy curiosa de entrar en la misión InSight con el instrumento TWINS, también desarrollado por nosotros, y ahora con esta última desde el 2014, la suerte y la fortuna, porque estar en 3 misiones consecutivas de la NASA no es nada fácil, podéis entender, con MEDA. En los 3 casos
nuestro equipo, nuestra área de experiencia ha sido precisamente esa, la caracterización ambiental en general. En una misión de la naturaleza por ejemplo, por centrarme ahora mismo en Perseverance, en Mars 2020, el conocimiento de la atmósfera es clave. Es clave ya no solo desde un punto de vista de ingeniería, pues porque conocer o tratar de anticiparse un poco a esas condiciones ambientales de la atmósfera, de la dinámica atmosférica en general, cuando, por ejemplo, entramos a 21.000 kilómetros por hora en las capas más altas de la atmósfera y en menos de 7 minutos, esos famosos 7 minutos del terror, tenemos que depositar suavemente un vehículo de 1 tonelada, es preciso y es de obligado conocimiento el tener, si no bien una precisión absoluta en todas esas condiciones, pero sí por lo menos tener muy acotado cuáles son esas condiciones. Puede ser desastroso. El hecho de que haya una variación térmica en capas altas de la atmósfera puede significar que la densidad, por tanto, disminuya y que a lo mejor no se sustente tanto en el vehículo en la entrada. Y puede suponer un desastre si eso no se hace bien. O sea, ya desde un punto de vista de ingeniería, el conocimiento de esa atmósfera es clave. Pensemos incluso en el caso de que haya una tripulación humana tratando de aterrizar en el planeta. Es esencial. Y eso lo tienen todas las agencias espaciales, lo tienen perfectamente claro. Una de las primeras cosas que hay que hacer es tener una caracterización ambiental precisa que nos apoye y que nos permita depurar esos modelos, con los que luego nosotros desarrollamos las misiones. Pero vamos un poco más allá. Luego, ya desde un punto de vista más científico, la evolución del planeta está íntimamente ligada a cómo es esa, en este caso de Marte, cómo es esa dinámica atmosférica, cómo la atmósfera, cómo los vientos, cómo en general todo esa coraza, digamos, de gases en general, modela el planeta, cómo influye en la posible potencial vida que pudiera haber existido o que exista. O sea, son muchos esos inputs que toda disciplina, geología, biología, ingeniería en este caso, requiere de la caracterización ambiental. Y luego, obviamente, si nos planteamos en las misiones futuras de la tripulación, qué condiciones van a tener que soportar esta tripulación, sea del país que sea, o de la agencia que sea, cómo puede o cómo va a tener qué condiciones de radiación tienen que sobrevivir a ellas, los vientos, en fin, todo eso es clave. Es por ello por lo que todas las agencias se plantean una caracterización ambiental muy precisa en todas las misiones que se plantean. Ese es nuestro objetivo. Nosotros somos para los más mayores, un poco los Mariano Medina de Marte, ¿no? En el sentido de hacer esos análisis, hacer esos estudios y, lógicamente, después colaborar con todos los equipos. Es una misión muy grande proporcionando estas importantes, ¿no?, contribuciones científicas. Muy bien. ¿Se ha diseñado completamente en España? ¿Cuántos técnicos han trabajado más o menos en este proyecto? En el caso de MEDA en concreto, también hay algunas contribuciones internacionales. Hay unos sensores que nos lo proporcionan, sensores de presión y de humedad que nos lo proporcionan el Instituto de Meteorología de Finlandia. Y además también por establecer un vínculo estratégico y un vínculo sólido, en nuestro instrumento también contribuye la NASA. Es una cosa muy curiosa, porque llevamos una cámara, hay una cámara, el instrumento MEDA consta de ciertos sensores, luego si quieres podríamos hablar de ello, pero uno de ellos es una cámara que está permanentemente apuntando al cielo, y eso nos va a permitir, pues incluso ver la dinámica de las nubes, que en Marte hay nubes de agua, no llueve, obviamente, pero hay nubes de agua. El caracterizar toda ese movimiento, en fin, todos los aerosoles en general que hay en suspensión, pues se hará a través de ello. Y esta cámara, quiero decir, es contribuida por Estados Unidos, por JPL, con lo cual España desarrolla un instrumento que es contribuido a una misión que a su vez tiene contribuciones de la NASA. Es una cuestión muy curiosa. Fantástico, ha sido una colaboración perfecta entonces. Exacto. Sí. Yo siempre me he preguntado, porque somos meros aficionados a esta materia, la primera vez que vi un instrumento como este en el Curiosity, me llamó poderosamente la atención, pues de no ver un anemómetro dando vueltas. Y digo, pero ¿cómo es posible que una especie de tubo sea capaz de medir la velocidad del viento? Sí. ¿Eso cómo es posible? Es una cosa muy curiosa.
Bueno, primero hay que pensar que Curiosity, en aquel momento, Perseverance lo será, es un vehículo para que se puedan hacer una idea del tamaño de un coche mediano, que tiene además también un generador de radioisótopos, que es lo que le proporciona energía, exacto, no tiene paneles solares. Pero ese sistema que tenemos pues eso, a la espalda, en la mochila, eleva la temperatura de todo el entorno 180 grados. Quiero decir con ello que si tratamos de medir la temperatura y estamos dicho de manera muy visual, a 1 metro, 1,5 metros de un radiador de los que tenemos en casa habitualmente, pues la cosa se complica. Con todo lo grande que es y con todas las aristas y todo esto que tiene, medir el viento también es complicado. Claro. En resumen, todo el ingenio del análisis que en su momento hicimos para REMS y que luego hemos ido aprovechando lógicamente ese conocimiento adquirido, pues nos lleva al diseño de sistemas como por ejemplo este que estábamos hablando antes para medir el viento. Es una cosa muy curiosa. Es un sistema muy pequeñito, porque además también es muy robusto, no tiene partes móviles. Cuando hablamos de partes móviles en una atmósfera como la de Marte, en donde el regolito, donde el polvo es muy fino, pues al final eso tiene muchísimas implicaciones y muchísimos problemas. El sistema que utilizamos para medir son, imaginemos en un momento que tenemos un hilo que es una especie de resistencia, o sea, algo que se calienta, y justo al lado, cerca, tenemos otro que mide la temperatura. Nosotros estamos con un sistema electrónico bastante complejo, también desarrollado aquí en Andalucía, además también inyectando determinada corriente eléctrica a esa resistencia y controlándola para que siempre tengamos una temperatura medida en ese otro sensor que está justo al lado, en el otro hilito que está justo al lado. Si sopla viento, ese viento hará que la temperatura que estamos midiendo baje, con lo cual el sistema tendrá que inyectar más corriente eléctrica para mantener la misma temperatura que queríamos. A través después de muchas pruebas, obviamente, en tierra y con un sistema algo más complicado, es muy simple lo que estoy diciendo, pero nosotros a través de todo eso podemos saber, a partir de la corriente que tenemos que inyectarle a esa resistencia que hay, cuál es el viento. Pero si nosotros no solo tenemos un par de hilos así, de esta manera aquí, sino que tenemos varios hilos, y además tenemos varios hilos en distintas posiciones, o sea, tenemos varios de estos sistemas, podemos medir en un sistema muy compacto, sin partes móviles, podemos medir el viento tridimensionalmente. Y más, en lugar de tener un solo sistema, tengamos dos, porque si el viento viene de una determinada dirección y es perturbado, pues por ejemplo, por las cámaras que hay o por el mástil, pues tendremos otro sistema en el otro lado del rover en donde ese no está sujeto a esas perturbaciones geométricas. Perfecto. O sea que al final nos buscamos nuestra propia, bueno, esto es la imaginación al límite, por supuesto, ¿no? Desde luego que sí. ¿En este proyecto se ha contado con fondos financieros de entidades privadas o solo públicas? ¿Y cuál ha sido su coste? No solo ha sido financiación pública. Quiero decir, nosotros en el desarrollo del proyecto, bueno, en España habitualmente trabajamos con los planes nacionales ahora de la Agencia Estatal de Investigación. Antes, bueno, hemos pasado a lo largo de todos estos años por muchos ministerios con cambios de nombres raros y curiosos, pero es financiación pública. También han contribuido pues al desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, pues nuestras propias instituciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, también apoya indudablemente, no solo con recursos, sino también económicamente, a través del Ministerio de Industria, con el CDTI, con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, en fin, pero son todos instituciones públicas las que han contribuido a esto. En España no es fácil todavía movilizar a la financiación privada para esto, o fundaciones. No es fácil, se trata de conseguir algo, pero no es para nada fácil, no hay un mecanismo. Y en cuanto al orden de magnitud del que estamos hablando, pues un instrumento de esta naturaleza pues cuesta del orden de 10-12 millones de euros aproximadamente. Yo lo que siempre me he preguntado, desde que empezó la colaboración española en el JPL
para la construcción de estas cosas es ¿por qué se han fijado en los españoles para hacer este instrumento? No lo he llegado nunca a entender porque me imagino que la competencia con otros países habrá sido terrible, ¿no? Sí, sí lo ha sido. Por ejemplo, en el caso de MEDA, nosotros competimos en igualdad de oportunidades, quiero decir, todos exactamente ante la misma convocatoria, 67 proyectos de los centros tecnológicos y de investigación más punteros en el mundo en general. Y nos eligieron a nosotros. Indudablemente se dice en espacio una cosa, y es el que vuela una vez, entre comillas, a lo de volar, a lo explicamos, el que vuela una vez tiene más oportunidades de volar. Este entorno es cierto que no hay muchos centros de investigación o muchos centros de desarrollo que se dediquen al espacio, todavía es un sector bastante minoritario, pero aún así hay un suficiente número de grupos, indudablemente todos desarrollando su mejor ciencia y su mejor tecnología, tratando de obviamente entrar en misiones espaciales. La competencia es muy grande y todos tienen un nivel muy alto. En España también hay bastantes grupos. Pero nosotros tuvimos la suerte de entrar en REMS, en la misión de NASA Curiosity con REMS, Twins en InSight, también de una manera curiosa, y la experiencia que el haber volado esos dos instrumentos anteriores da al equipo es muy sólido. Especialmente cuando hablamos de que en un tiempo muy corto, estamos hablando de, pues me acuerdo perfectamente, el 31 de julio de 2014 recibo una llamada de NASA diciendo que nos habían seleccionado desde Washington entre los 69, 67, 69 equipos que se habían presentado. Desde entonces para acá no hemos parado un solo día. Navidades, vacaciones, veranos, todo. Es muy corto para desarrollar, a pesar de que se puede decir muchos años, no son para nada muchos años, porque hay que hacer las cosas de una manera, está muy establecido. Saber realmente, ya no solo manejarte en un entorno NASA, el idioma, por decirlo de alguna manera, ¿no? No solo el idioma inglés, me refiero al saber de verdad de lo que estamos hablando. Tener unos mecanismos muy probados, ¿no? Y muy sólidos de desarrollo. Estrategias de desarrollo, o sea, no es solo me pongo a construir el cacharro que antes hablábamos y lo hacemos, es el hacer una cosa requiere mucho y el saber hacerlo es un valor añadido muy importante. Y eso tiene un peso muy importante en la selección. Por eso realmente nosotros hemos encontrado, digámoslo así, un poco un nicho dentro de la caracterización ambiental en donde España, ya no solo nuestro grupo, sino España, es algo, tiene un peso muy específico y un lugar muy dominante. Pues enhorabuena, porque de verdad eso es muy difícil, porque claro, grupos en Alemania, en Francia, en Inglaterra, me imagino que lo habrá por todas partes, que tendrán un nivel espectacular también. Y bueno, y yo siempre me he preguntado por qué es tan importante dotar a los rovers de una estación meteorológica. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué el rover necesita incorporar esa estación para su funcionamiento allí en Marte? Bueno, un poco lo hablábamos antes. Sí. Centrémonos, por ejemplo, en Perseverance, ¿no? En 2020, Mars 2020. Mars 2020 no es solo una especie de evolución mejorada, ¿no? de Curiosity. También se está planteando, NASA se plantea cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar. Siguientes pasos como, por ejemplo, el que hablábamos, poner una tripulación humana sobre la superficie del planeta. Y quizás un poco antes, que ya seguro que habrán comentado esto, el Mars Sample Return, el retorno de muestras a la Tierra. No solo desde un punto de vista científico, pues conocer, por ejemplo, todas esas muestras que se van a ir almacenando en unos determinados receptáculos para sí, luego traerlo para son acá. como unos tubos, ¿verdad? Exacto, que tienen que quedar ahí herméticamente cerrados durante mucho tiempo. Bueno, las condiciones en las que esas muestras se recogen son importantes. Pero antes decía, hay una cosa importante, en la preparación de ese trabajo futuro, de esas misiones de tripulaciones humanas, saber cuáles son las condiciones que va a ese humano, esa tripulación va a tener que sobrevivir, en la que va a tener que sobrevivir es clave. Pero además también lleva, seguro que lo conocen, un helicóptero.
El Sí. helicóptero depende altamente de las condiciones y es un Una reto. especie de dron que le va a Exacto, iluminar el exacto, camino, digamos. más o menos. Sí, Hablamos de típicamente unas velocidades, quiero decir, unas latencias en las comunicaciones del orden de entre 8 minutos y 21 minutos, dependiendo de las posiciones orbitales de Marte y la Tierra. O sea, quiero decir, lo que tarda un comando, un mensaje en llegar desde la Tierra a Marte, desde Marte a la Tierra, pues va de ese orden dependiendo de cuáles sean las posiciones orbitales. Eso significa que todos los sistemas tienen que ser automáticos. Todos tienen que ser, pues van a recibir unas consignas desde la Tierra y ellos tendrán que ejecutarla en base a las condiciones que en ese momento tenga. Ese helicóptero o ese sistema tendrá que tomar decisiones in situ dependiendo de también un poco cuáles son las condiciones en ese momento. Para lo cual es necesario además también tener esa monitorización de los vientos que puedan hacer que se vaya el dron contra una roca y hayamos perdido pues el dispositivo. En ese sentido es importante desde esa perspectiva. Más aún, otro de los instrumentos que lleva MOXIE, que seguro que también sí. habrán comentado, es una especie de demostrador de una tecnología que NASA va a probar con esta misión para obtener los recursos que los astronautas, que la tripulación requiera, no llevándola desde la Tierra, sino aprovechando los recursos naturales que Marte pueda proporcionar. Eso obviamente es de capital importancia, puesto que nos evitamos llevar todo eso desde la Tierra. Además, pues el cohete en su momento necesitará, si va a salir de vuelta, combustible, que lo generará también de ahí. Bien, por no entrar en muchos detalles en ese sentido, es clave caracterizar, por ejemplo, cómo es el polvo marciano, ese finito, ese polvo tan fino que se mete por todos los lados porque obstruye los filtros y puede impedir que la obtención de oxígeno o que los sistemas de supervivencia de los humanos, de la tripulación humana, se pueda poner, pueda estar en peligro. En resumen, es muy importante conocer ese entorno, no solo la ciencia geológica que se puede hacer o mineralógica o la búsqueda de vida, ya solo desde esa perspectiva eh, puramente de la propia supervivencia, tanto del vehículo como del helicóptero, como de la tripulación, es importante saberlo. Claro. Y eso lo tienen claro, al margen de toda la ciencia, que lógicamente sabemos. O sea, digamos que nos encontramos en ese doble papel, en esa dualidad, y está tan claro que, por ejemplo, MEDA es el único instrumento, bueno, con el demostrador MOXIE, que pertenece al programa no de ciencia de la NASA, sino de exploración humana. Es el único. Sí, sí. Pertenece a otro directorado distinto del de ciencia. O sea que se le augura una larga vida a vuestra misión allí sobre Marte. Eso Todo está lo que el clarísimo. cuerpo aguante. Parece ser que la ventana de oportunidad se va este verano, no se han cambiado los plazos, ¿no?, de No, lanzamiento, ¿no? exacto. Entonces, me imagino que para febrero del año que viene ya llegará allí a Marte Hay el que cruzar la... Perseverance. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué expectativa tiene la misión del Perseverance de que encuentre algún rastro de vida? ¿Tiene una expectativa alta, digamos? Bueno, los objetivos de la misión específicamente no hablan de buscar vida. Vamos a hacer una continuación un poco también de la investigación que hacía Curiosity, haciendo una caracterización del entorno de habitabilidad, ¿no?, del entorno potencial de habitabilidad. Algo que ya, gracias a los resultados de Curiosity, pues lo tenemos bastante sólidamente, ¿no? O sea, sabemos ahora que, y eso es muy curioso, que cuando pues allá 3.800, 3.700 millones de años atrás, o sea, ya hace unos cuantos, un tiempo, eh, el cráter Gale, donde está Curiosity, estuvo cubierto de agua que de haber estado allí incluso lo podríamos haber Ya. bebido aquella agua. No era una agua salina. Es un entorno realmente propicio para la vida, pero no hemos encontrado vida. Con Perseverance lo que vamos a también tratar de hacer es continuar en esa caracterización del potencial de habitabilidad del planeta, no ya solo de una región, sino del planeta, y además también tratar de buscar trazas de vida. En ese sentido, es también buscar una aguja en un pajar, en la superficie,
también llegaremos al subsuelo, eso será otras siguientes etapas, ¿no? Pero no a la profundidad tal vez como para encontrar un entorno muy distinto. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Desde el punto de vista casi personal, cada vez tenemos la confianza de que vamos a encontrar vida allí, pero ya son cuestiones personales, no se puede cuantificar de ninguna manera. Pero realmente todavía creo que nos pueden faltar un tiempo para poder encontrarla. O sea, no vamos a... Sí, sí, porque el cráter G0 también fue un lecho marino. Eso es, eso es. Entonces es un sitio, digamos que muy apropiado para intentar también la búsqueda, ¿no? Es muy bueno. Lo que sabemos es que conejos por la superficie no hay. No hay. No hay conejos allí corriendo, si no ya habrían salido de las cámaras, ¿no? No es broma, ¿no? Pero tenemos una esperanza, la comunidad en general, de que podemos encontrar vida fuera de nuestro planeta relativamente próximo, cosa que será un salto importante, ¿no? Incluso entre nuestro papel en el universo. ¿Y creen que tenéis menos oportunidad quizás que el Robert Rosalind Franklin de la ESA Roscosmos porque va a perforar a 2 metros de profundidad? ¿Hay más chance de perforar tan profundo que vosotros arriba en la superficie? No digo que a lo mejor haya, es que también depende mucho de los entornos donde se vaya. Por ejemplo, no es casualidad los debates en la elección de los lugares de aterrizaje, de los landing sites, es siempre muy arduo y lleva muchísimo tiempo porque están pensados muy milimétricamente. El hecho de ir, por ejemplo, a cráteres, no es casualidad, o sea, es un efecto natural de poder acceder, o sea, es a través de un entorno natural así, sin necesidad de profundizar mucho, podemos acceder a lo que había debajo que el impacto sacó. Quiero decir, en este caso en concreto, pues Jezero también es un entorno fluvial en donde ahí ha habido un movimiento de material interno. Entonces, es cierto que obviamente la radiación incidente puede desnaturalizar mucho cualquier compuesto orgánico que pueda haber en la superficie. Y entrando en el subsuelo hay muchísimas más oportunidades. Eso sí, eso es absolutamente cierto. Pero también hemos visto, por ejemplo, con determinadas investigaciones que se desarrollaron aquí en mi centro, en el Centro de Astrobiología, también vemos que más allá de unos pocos micras, de centenares de micras, o sea, digámoslo así, en 1 milímetro más hacia abajo, ya la radiación queda muy apantallada, de modo que podría haber ese tipo de condiciones completamente distintas de lo que hay en la superficie a capas superiores. En ese sentido, el profundizar unos centímetros, como por ejemplo Curiosity está haciendo con la instrumentación adecuada, podría dar buenas sorpresas. Además, los percloratos y todas las sales son buenos materiales para preservar la vida, con lo cual eso también es positivo. Cuanto más profundices, mejor, eso es indudable. Muy bien, pues la última pregunta ya, porque no quiero seguir abusando de la amabilidad que ha tenido para con nosotros. Es un placer para mí. Muy bien. Si Perseverance tiene éxito en la búsqueda, ¿cree personalmente que estaremos ante la mayor noticia de la ciencia de toda la historia de la humanidad? Para mí es clave. O sea, ya lo que puede suponer no solo científicamente, sino para la humanidad, como bien decía, puede suponer el encontrar evidencia de que no estamos solos en el universo, de que realmente hay vida fuera de nuestro planeta. Para mí puede ser un cambio conceptual en nuestra manera de pensar. Algo que también es importante porque muchas veces creo que nos sentimos el centro del universo, ¿no? Como que realmente podemos hacer cualquier cosa porque todo esto está a nuestra disposición y no. O sea, no solo ya científicamente, sino además también desde un punto de vista más humanista, creo que puede suponer un importante cambio. Espero que así sea, al menos. Nosotros también, indudablemente, hay una expectación tremenda en estas misiones a Marte para buscar vida, porque creemos que va a ser la gran noticia que todo el mundo esperamos con ansiedad casi, porque llevamos mucho tiempo tras todos estos temas y entonces la clave está efectivamente en saber si estamos solos o no. Pues bueno, pues ya nada más, ya tan solo que quisiera recordar una anécdota porque creo que este instrumento viajó con usted en un avión como si fuera un pasajero hacia el Así fue, JPL. ¿Es así? así fue. Y creo que además, pues como este instrumento no se podía meter en un escáner ni hacer
un rayo X y no se podía abrir para que la Guardia Civil de la Frontera lo pudiera ver, tuvieron que explicarle algo a la Guardia Civil que fue lo que ocurrió, efectivamente. Todo el proyecto en general, pues ha estado completamente lleno de anécdotas de esa naturaleza, claro. Era una responsabilidad muy grande y bueno, como investigador principal del instrumento, pues decidí que no podía delegarla esa y a pesar de todo ello, pues con escolta de la NASA, llegamos al aeropuerto y con toda nuestra documentación, claro, y entonces pues el oficial de la Guardia Civil nos ve con una caja inmensa, grande, porque tiene muchos acolchamientos para obviamente todos los golpes y demás, y le decía que no lo podía abrir porque se contaminaba, o sea, la protección planetaria hay que salvaguardarla. Tampoco lo podíamos meter por el arco porque es sensible a los rayos X y que tenía casi que creernos, bueno, teníamos mucha documentación y demás, ¿no? Pero no fue fácil, no fue fácil. Bueno, afortunadamente, pues con mucho tiempo y contándole y mostrándole, en fin, identificaciones, todo ello, pues obviamente todo el mundo, desde el personal del aeropuerto, la Guardia Civil, el personal de Iberia, el personal de los aviones, todo, y bueno, y allí en Estados Unidos también igual, bueno, una limusina solo para el vehículo, nosotros no, pero la limusina llevaba el vehículo, o sea, llevaba el instrumento hasta JPL de manera directa. Todo el mundo nos trató fantásticamente bien, pues porque además también es parte de sentirse que España contribuye, ¿no? Con lo cual en ese sentido, pues la tripulación del avión, en fin, bueno, todo el mundo fue genial y lo entendió. Muy bien. Pues enhorabuena, don José Antonio Rodríguez Manfredi, enhorabuena por estos logros y desde luego lo que le queremos desear desde nuestra humilde página es éxitos, no solamente en el Perseverance, sino en los éxitos que seguramente va a tener en el futuro en estas colaboraciones con NASA y que nos imaginamos que, porque habida cuenta de que ya cuentan con ustedes para todas estas misiones, seguirán llamándoles y tendrá que volver a explicarle a la Guardia Civil qué es lo que se para allá. ¿De Bueno, acuerdo? Pues esperemos que lo podamos compartir. En las próximas misiones ya hablaremos y lo compartiremos igualmente. muy bien, pues si ya cuando llegue Perseverance a Marte, lo mismo le volvemos a llamar, Encantado, encantado estaré. porque estaremos muy expectantes de ese momento. Claro Pues que sí. muchas gracias, don José Antonio Rodríguez Manfredi, por habernos aceptado la invitación para esta charla y un saludo muy cordial desde esta calurosísima ya Córdoba. Es Ya cierto, es hemos cierto. llegado a los 40 grados. Es cierto. Pues Muy sí, bien, pues nada, gracias y bueno, cuidaos, que en esta situación también hay que tener cuidado. muy bien. Gracias. Muchísimas gracias y un abrazo, un saludo muy cordial. Saludos.